¿Comen las migajas que tiran los niños? Él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor hizo muchísimos milagros. Y estos no son inventos ni meros símbolos, fueron hechos reales, ocurrieron. Entre otras cosas, eran una especie de certificado de autenticidad. Es decir, Jesucristo realmente estaba apoyado por Dios en sus enseñanzas, especialmente en su pretensión de ser Dios, en su pretensión de divinidad. Pero cada uno de los milagros, además de beneficiar a una persona concreta, de alguna manera nos beneficia a todos porque tiene una enseñanza. Cada milagro es un hecho y además un símbolo, es decir, tiene un mensaje. En este caso, el Señor está lejos de su territorio habitual, la Galilea, Samaria, Judea. Está lejos, está al norte, es un camino pesado de hacer. Está, dice, en la ciudad de Tiro, en la región de Tiro, una de las grandes ciudades de la antigua Siria, hoy Líbano. Por lo tanto, está en un mundo pagano. El Señor ha ido a conocer cómo es el mundo pagano, distinto del mundo judío en el que él había nacido y se desenvolvía. Se encuentra con una mujer que tiene una hija enferma. El Señor le da una respuesta, por supuesto, sabiendo el desenlace, se entiende la respuesta que le da a esta mujer, pero le da una respuesta que es de alguna manera ofensiva o provocativa, porque la compara con un perro. El perro era un animal no tan prohibido ni tan maldito como el cerdo, pero era un animal que no era bien visto entre los judíos. Dice, no está bien dar de comer, hacer este milagro a una que no es judía, porque no está bien dar de comer a los perros. Y esta mujer le da la vuelta a la imagen y dice, sí, pero también los perros, los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Ten piedad de mí. Bueno, y el Señor, que sabía lo que iba a ocurrir, por supuesto, hace el milagro que esta mujer le ha pedido. Bien, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es la humildad. ¿Qué no hará una madre por salvar a su hijo o a su hija? ¿Qué no hará? En este caso, esa mujer podía haber reaccionado ante estas palabras del Señor, que realmente podían ser entendidas como una ofensa. Habría que ver ciertamente cuál es el tono de voz con que lo dijo, pero deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. El tono de voz podía ser un tono que indicara que no era un deseo de ofender. Literalmente podía mostrarse, podía entenderse como una ofensa. Me estás tratando como a un perro a mí, tú que eres extranjero, tú que vienes a mi casa, a mi país, a mi ciudad, y me tratas como a un perro. La mujer podía haberse enfadado muchísimo, incluso podía haberle armado a base de gritar una pendencia contra él, haber levantado contra él a los vecinos. Fíjate, este extranjero que viene aquí, que dice que soy un perro, que nos trata como perros. Esta mujer respondió a esta provocación. Estoy convencido de que el Señor sabía lo que iba a ocurrir y estaba poniéndola a prueba, está poniéndote a prueba. Respondió con humildad. Esa humildad hizo que el Señor hiciera el milagro a su hija, que por lo demás era una chica poseída por el demonio, es decir, la soberbia. La soberbia se vence con la humildad, y la humildad abre siempre las puertas del corazón de Jesús, del corazón de Dios, la humildad. Ahora bien, cuando una persona es humilde, cuando reza, ¿qué tenemos que hacer para rezar con humildad? Porque pudiera ser, y de hecho creo que es bastante frecuente, que la forma sea humilde. Cuando la forma de la oración es humilde, cuando pedimos. Cuando la forma de la oración es soberbia, cuando exigimos. Si una persona le dice a Dios, te exijo que me des esto, no está pidiendo, está reclamando, está siendo soberbio ante Dios. Pero esto es
muy poco frecuente. Yo creo que no sé si alguna vez existirá. En cambio, podemos estar utilizando una forma de oración humilde con un fondo de soberbia que, por supuesto, no engaña a Dios. Podemos estar diciendo, te pido, y en realidad, en nuestro corazón, en nuestro ánimo, estamos diciendo, te exijo. Incluso estamos diciendo, te ordeno, te mando, te reclamo, como si el Señor no fuera el Señor, sino como si el Señor fuera un empleado, alguien a quien tienes tú en tu casa y le dices, oye, tú estás a mi servicio, te estoy pagando este dinero, te mando que hagas esto, te ordeno que hagas esto, o te exijo que hagas esto. Hemos transformado al Señor de su papel de Dios, de Señor, a un papel de siervo, a veces incluso de esclavo, porque a los empleados los tienes que pagar y a Dios no le pagas nada. La soberbia cierra el corazón de Dios. La humildad lo abre. Ahora, ¿cómo de saber si más allá de la fórmula, que repito, generalmente se usa la fórmula correcta, Señor, te pido, cómo saber si de verdad estás siendo humilde cuando pides? ¿Qué hace Jesús con esta mujer? Es decir, ¿qué nos enseña este milagro para aplicarlo a nuestra vida? La pone a prueba. Jesús pone a prueba a esta mujer. La pone a prueba. Con una respuesta provocativa, la está poniendo a prueba. Esto es lo que el Señor hace con nosotros. Muchas veces nos pone a prueba. Pedimos. No nos damos cuenta, quizá, de que estamos exigiendo. No está en nuestra intención exigir, mandar, ordenarle a Dios como si fuera un empleado o un esclavo. Pero en el fondo lo estamos haciendo. ¿Cómo sabemos si estamos pidiendo con humildad o estamos exigiendo con soberbia? Y además, cuando nos quejamos de que no nos dan lo que hemos pedido, ¿no será porque no hemos pedido con humildad, sino que hemos exigido con soberbia? ¿Y cómo lo sabemos? Precisamente con nuestra respuesta. La respuesta de la mujer fue la humildad. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando Dios no nos da lo que pedimos? Esa es la clave. ¿Cuál es tu respuesta? Conozco mucha gente, demasiada gente, que se ha alejado de Dios porque Dios no le concedió lo que estaba pidiendo. Esas personas posiblemente, estoy casi seguro, nunca pidieron, nunca. La fórmula era correcta, incluso insistían, y lo que estaban pidiendo era bueno para ellos, para un familiar, o sea, todo era correcto, pero nunca estaban pidiendo, estaban exigiendo, estaban reclamando, estaban tratando a Dios como su empleado. Detrás de la palabra te pido, en el fondo estaban diciendo te exijo. Y por eso cuando no te dan, te enfadas. Si tú estás pidiendo y no te dan, no tienes motivo para enfadarte, porque no estás reclamando un derecho, estás solicitando un favor. Si yo a un amigo, incluso a un íntimo amigo, le pido, mira, tengo esta necesidad, ¿me puedes ayudar? Y mi amigo me dice, lo siento, es que no puedo. Si pidiendo a lo mejor que me acompañe, me dice, mira, es que de verdad que no puedo, ese día estoy ya ocupado, estoy comprometido. Y si yo me enfadara, sería la prueba de que yo no le he estado pidiendo un favor a mi amigo, sino que le he estado tratando como si fuera un empleado mío y le he estado exigiendo que haga eso que le estoy formalmente pidiendo, pero en la realidad reclamando y exigiendo. ¿Cómo reacciono cuando Dios no me da lo que le pido? Esa reacción es la que demuestra si eres soberbio o eres humilde. Si has pedido con soberbia, has exigido, o si has pedido con humildad. La persona que es humilde abre siempre las puertas del corazón de Dios. Hay que pedir con insistencia, hay que pedir, no hay que exigir. Y cuando uno pide, y pide con humildad, y te lo dan, te vuelves loco de agradecimiento.
En cambio, cuando uno exige y no te lo dan, te enfadas, te alejas, dices que tienes crisis de fe, una crisis de fe falsa porque nunca en realidad tuviste fe. Nunca creíste que Dios era Dios, pensabas que Dios era tu empleado. Esa no es la verdadera fe, vamos, que eso no es fe en absoluto. Pero es que además, cuando has exigido y te lo dan, no agradeces, porque tienes la impresión de que no te han hecho ningún favor, simplemente te han dado aquello que tú tenías derecho a recibir. Cuidemos nuestra oración. Cuando pidamos, digámosle al Señor siempre, al acabar de pedirle, digámosle al Señor siempre, Señor, si tú no me das esto que te pido, no pasa nada, no pasa nada. Te lo estoy pidiendo, pero si no me lo das, yo no lo entenderé, seguramente sufriré porque te lo estoy pidiendo y lo necesito para mí, para esta persona. Pero no pasa nada, Señor, yo no me voy a alejar de tu lado, porque yo sé que tú eres Dios y yo me fío de ti y creo en tu amor. Si me lo das, te lo agradeceré enormemente, un motivo más para agradecer por todo lo que ya me has dado. Pero si no me lo das, no pasa nada. No me voy a alejar de tu lado, Señor, voy a estar siempre contigo, porque yo no estoy... Camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Día de los Difuntos, quisiera empezar esta meditación recordando aquella escena que tuvo como protagonista San Agustín después de la muerte de su madre Santa Mónica. Habían decidido regresar a África, dejando la corte del emperador, que entonces estaba en Milán, pero cuando estaban ya en el puerto de Roma, Ostia, ella, Santa Mónica, se puso enferma y murió. Fue una muerte relativamente rápida. San Agustín, que había hecho sufrir tanto a su madre, pero que al final la había llenado de alegría con su conversión, San Agustín no pudo evitar las lágrimas. Y sus compañeros le hicieron una reflexión católica. ¿Sabes que está viva? ¿Sabes que está en el cielo? O por lo menos que puede ir al cielo. ¿Sabes que la muerte no es el final? San Agustín les dijo, tenéis razón, lo sé, pero por favor, dejadme que llore un poco, ha muerto mi madre. Creo que estos dos sentimientos tienen que estar en un católico cuando muere un ser querido, no solo cuando está recién muerto, porque lo terrible, por desgracia, es que con facilidad los olvidamos. San Pablo, en su carta a los tesalonicenses, les dice, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos. Y añade, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. No dice para que no os aflijáis, sino para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Es decir, la aflicción, el duelo, la lágrima, el dolor es inevitable, es humano. Qué tristeza si delante de la muerte de alguien que hemos amado no tuviéramos un desgarro. Qué tristeza. El desgarro, el dolor, el sufrimiento es inevitable, es lógico. El problema no está en el dolor, el problema está en la falta de esperanza. No queremos que os aflijáis como los hombres sin esperanza, porque esa esperanza es la que mitiga el dolor, la que lo hace asumible, la que nos permite seguir viviendo, aunque la herida es posible que no se termine de cerrar nunca. Por eso hoy, el Día de los Difuntos, lo que tenemos que recordar es
la esperanza. No sintiéndonos mal por el dolor, sino sintiéndonos aliviados en ese dolor. Hay vida eterna. Los que han muerto están vivos. No están aquí, no están con nosotros, están vivos. Con Dios, el que ha superado la prueba del examen final. En el purgatorio, recientemente un obispo español, el obispo de Córdoba, decía que el purgatorio era la última muestra de la misericordia de Dios, porque efectivamente nos daba la oportunidad de ir al cielo purificados de las culpas de nuestros pecados, arrepentidos y, a ser posible, confesados de todos nuestros pecados, pero después pasando por el purgatorio, que era imprescindible para encontrarse con la bondad absoluta que es Dios. Pero el dolor permanece, mitigado por la esperanza. Así que hoy es un día para recordar la vida eterna y también para ofrecerles a los nuestros el homenaje de nuestra oración y de nuestro dolor. Un dolor que no es desesperado. Ese dolor es el que ni quiere Dios ni quieren los que nos han precedido. También es un día para recordar que cuando nos llegue la hora, todos seguiremos lo que ya han hecho los que han muerto. No vamos a quedarnos aquí para siempre. Por eso es tan necesario insistir en que debemos estar en gracia de Dios, arrepintiéndonos inmediatamente de nuestros pecados y confesándonos lo antes posible. Pero no quería terminar hoy esta meditación, que he empezado recordando a San Agustín, sin recordar a otra persona que fue muy importante en mi vida y que personalmente considero un santo. Me refiero a José Luis Martín Descalzo, mi maestro en el periodismo y en tantas cosas. Poco antes de morir se publicó su último libro. Ciertamente tuvo poco tiempo para disfrutar de él porque murió pocos meses más tarde. El testamento del pájaro solitario, escrito cuando ya sabía que la muerte se acercaba. Es un libro de poesías maravilloso, extraordinario. Y hay una de esas poesías que dice, uno de sus versos: morir solo es morir. Morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva, es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Morir solo es morir, morir se acaba. No tengamos miedo a la muerte. Es inevitable, morir se acaba. Pero para mí la pregunta es si en mi vida personal es cierto lo que dice la última frase de este párrafo de la poesía, de esta estrofa. Es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. ¿Es Dios lo que yo tanto busco? Esta es una pregunta que cada uno de nosotros debe de hacerse en la vida y ante la muerte. ¿Es Dios lo que yo tanto busco? ¿Es Dios el motivo de mi vida? ¿Es Dios aquel con el que sueño vivir para siempre? ¿Aquel al que deseo encontrar? Cuando Santa Teresa murió, dicen que sus últimas palabras fueron por fin, por fin. Y se refería a que moría como hija de la Iglesia, ella que había sido acusada por la Inquisición y absuelta, pero se refería a que por fin iba a entrar con Dios. Ella que había escrito, muero porque no muero. No sabemos lo que dijo San Pablo
cuando le cortaban la cabeza en Tre Fontane, en las afueras de Roma. No sabemos lo que dijo antes de que le cortaran la cabeza, pero sabemos lo que había escrito. Para mí la vida es Cristo y una ganancia morir. Todo esto es fruto del amor. Encontrar lo que tanto se buscaba. Busco a Dios. Deseo estar con Dios. Es el sueño de mi vida, vivir aquí en la tierra con Dios, en la Eucaristía, con mis hermanos, y encontrarme con Dios en el cielo. Porque si eso es así, ¿qué miedo puede darnos la muerte? Ninguno. Y si eso no es así, si Dios no es lo que tanto buscamos, entonces la muerte se convierte en un final en el cual además, para los que no tienen fe, no hay ni siquiera la sospecha o la intuición de que existe algo más después de esa muerte. Morir solo es morir, morir se acaba. Es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. La nuestra es una religión de vivos, porque creemos en la... Todos sin dejar hijos. Por último, también la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo, en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas, bien dicho, maestro, y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para entender bien no solo este Evangelio, sino la importantísima, central enseñanza de que hay vida eterna, de que hay resurrección, hay que ir un poquito más atrás. No fue una enseñanza asumida por todos, la de que hay vida eterna y hay resurrección dentro del mundo judío. De hecho, empieza a tener una aceptación cada vez mayor cuando, después de la conquista de Israel por Alejandro Magno y después de su muerte prematura, aquel gran imperio del griego, del macedonio, se divide entre sus generales y Israel con Siria se quedan en manos de uno de ellos, Seleuco. La dinastía seleucida no fue ni mucho menos tolerante e intentó impulsar un plan de homogeneización de todas las religiones dentro de la zona que a ese general y a sus sucesores le correspondía. Eso forzó a los judíos a hacer cosas contrarias a su religión, sobre todo, especialmente en el tema de los alimentos. Se levantaron un sector del pueblo judío, los hermanos macabeos, y muchos prefirieron morir, no solo estos líderes judíos, sino muchos de entre el pueblo prefirieron morir antes que traicionar el mandato de no comer determinados alimentos o de violar la regla del descanso en el sábado. Y entonces se plantea la pregunta, si Dios es justo, y lo es, y estos han muerto por fidelidad a sus enseñanzas, ¿cómo va Dios a premiar a estos muertos, a estos mártires, si no hay vida eterna? Tiene que haber algo después de esta vida donde la justicia de Dios llegue a su culminación, donde pueda ser eficaz. Así surge, no de la nada, pero sí con gran fuerza, la idea de que hay vida eterna y de que hay resurrección. Este episodio de los macabeos divide por lo menos a la élite intelectual y religiosa, divide en dos.
por un lado, los que decían que no hay nada, que cuando terminamos somos abono para la tierra, y de ellos se extraen la mayoría de los sumos sacerdotes, son los saduceos, niegan la resurrección. Pero hay otro sector que dice que sí, que existe una vida, sin definirla muy claramente, una vida después de la muerte, que hay resurrección, y van a ser los fariseos. Fariseos, los escribas, eran en su práctica totalidad miembros del grupo de los fariseos. Por eso hoy en el Evangelio aparece un saduceo poniéndole una trampa a Jesús, lo de los 7 hermanos que se casan con la misma mujer y se quedan sin hijos los 7, pero aparece un escriba, un fariseo, aplaudiendo la enseñanza de Jesús. Esta pequeña representación de lo que era el pueblo, la élite sobre todo del pueblo de Israel, nos indica cómo estaba dividido el pensamiento e incluso la espiritualidad judía en el momento en que vive Jesús. Otro detalle muy importante: San Pablo, Saulo, antes de su conversión, San Pablo era discípulo de uno de los principales, si no el más importante, maestro rabino de Israel, Gamaliel, fariseo. San Pablo, fariseo. Y además él lo dice, soy fariseo, es decir, él se reconoce como miembro de este grupo, de esta secta. San Pablo cree en la resurrección. Lo cree no solo después del encuentro con el Señor en el camino de Damasco, sino antes. Y precisamente porque está convencido y es un firme defensor de la resurrección, es por lo que el encuentro con un resucitado, encuentro mediante la audición y mediante aquella luz que le derriba del caballo, le deja ciego, pero con una audición, es decir, con el encuentro con alguien que le habla, le confirma que su fe en la resurrección es auténtica, que es certera, y le confirma que Cristo ha resucitado. La resurrección es el eje central, es lo más importante dentro de la proclamación de nuestra fe, porque si Cristo ha resucitado después de haber muerto, es porque Cristo es Dios. En la muerte de Cristo se ventilaba su divinidad. ¿Cómo podía morir el Hijo de Dios a manos de sus enemigos siendo inocente? Era una injusticia por parte de Dios y era una demostración para todos, por eso la duda de los apóstoles, de que Cristo había mentido y que su pretensión de ser el Hijo de Dios no era más que una quimera, una locura. Pero la resurrección de Cristo ponía las cosas en su sitio. Cristo ha resucitado. Esta es la gran proclamación. Cristo ha resucitado, ha vencido a la muerte. Dios permitió, Dios Padre, Dios Hijo, Él mismo, y Dios Espíritu Santo, la única divinidad, permitió la muerte del Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, Hijo de María, para salvar al mundo, para perdonar nuestros pecados. Pero Dios tiene la última palabra. La última palabra no la tiene el pecado, no la tiene la muerte. La última palabra la tiene Dios. Ha resucitado. Y eso significa que hay resurrección. Por eso, para nosotros, y siento esta digresión hoy, porque es necesario entender el por qué se produce esta enseñanza en este momento. Pero lo que a nosotros nos afecta es que debemos tener la absoluta certeza de que hay vida eterna. Dios es Dios de vivos. Los que nos han precedido no están muertos. El hecho de que no estén con nosotros, de que no les sintamos como desearíamos, de que no les podamos abrazar, escuchar, de que no podamos expresarles nuestro amor o recibir el amor que nos tuvieron cuando estuvieron vivos. Eso ciertamente es una dificultad. Pero imaginemos una situación que ha sido real hasta no hace mucho. Una persona emigraba a un país lejano, qué sé yo, un español se iba a América, por ejemplo. No había teléfono, no había internet. Esto no es un invento, esto ha sido realidad hasta
casi antes de ayer. E incluso las cartas podían llegar o no llegar. Esa persona estaba viva. No sabíamos si estaba viva o no. No podíamos escucharle, darle un abrazo, pero estaba viva. El hecho de que no percibamos algo no significa que no exista. Hay vida eterna, hay resurrección. Los muertos no han muerto para siempre y nosotros también resucitaremos. Si morimos con Cristo, viviremos con Cristo. Solo si traicionamos a Cristo, si cometemos y morimos en pecado, entonces la resurrección no será para la vida, sino para la muerte. Una vez más, aconsejo leer, y si fuera posible memorizar, el capítulo 15 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hay vida eterna. Cristo